¿Qué hace única a la comida japonesa? Hay muchos platos de cocina japonesa, incluso de sushi, que no son con pescado crudo. Sí, porque uno habla de comida japonesa y lo primero que piensa es en pescado crudo. Por los lados, ¿vale? Sin tocar el pescado, darle la vuelta, ¿verdad? Y hacia adentro con el pescado. Hacia la lengua. Hacia la lengua, exacto. ¿Y cómo influye un poco la cultura japonesa a la hora de cocinar y de comer? Con una trazabilidad, cuándo fue matado el animal, cuánto pesaba el animal, dónde se mató, cómo se desangró, etcétera, ¿no? Y hasta que llega el trozo que te llega a ti, a lo mejor serán unos 50, 60 kilos. Cuando te dedicas a determinado sector y te encuentras con alguien, digamos, que se convierte en tu sensei, ya que estamos hablando de Japón, ¿no? Yo le dije, mira, si tengo que venir a fregar platos, yo vengo a fregar platos, no me importa. Me imagino que hay otros muchísimos platos más que la gente no conoce. Pica mucho en un restaurante de sushi el wasabi, no es wasabi natural. Se usan mucho los términos en el lenguaje propio. Sí. ¿Qué errores normalmente cometemos nosotros los occidentales cuando hablamos de la cocina japonesa en general? Cuando un chef, un itama, en este caso japonés tradicional, si estás en Japón comiendo, lo que te ponga en el plato va directo a la boca. ¿Y hay algo que te hayas topado que la gente cree que es japonés y no lo es? Bueno, Andrés, bienvenido a mi podcast. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Cuando te pregunté de qué querías hablar en el podcast, porque sé que llevas muchísimos años dedicándote a la cocina en restaurante, me dijiste que de comida japonesa. Y claro, yo después de haber ido a donde normalmente iba a comer, el restaurante que tenías con tu familia, pues me quedé como, ¿en serio? ¿Comida japonesa? Cuéntame un poco, preséntate para los que no te conocen y cuéntame un poco de tu historia detrás de los fogones. Bueno, por aquí Andrés Revilla. Detrás de los fogones, esta historia nace, estaba de camarero en un restaurante de sushi y a mí siempre me apasionó la cocina, pero pasa que se va una persona de la cocina de baja y pues había que cubrir el puesto y yo me ofrecí, ahí fue donde empecé pues mis inicios en las cocinas, la cocina japonesa como tal, en el sushi, tanto así que me llegué a quedar de jefe de cocina de ese restaurante. Y bueno, ya más adelante empecé a formarme, leer libros, un montón, sobre todo lectura de técnica. Y pues ahí me voy a Madrid y allí empecé a trabajar con un buen chef que fue que me curtió y me pulió bastante, sobre todo en técnica. Y trabajando en restaurantes reconocidos a nivel nacional, en Barcelona, en Lleida, Zaragoza, en Madrid. Ya retomo las andadas por aquí por Tenerife y abrimos un restaurante fusionado Nikkei, que es cocina japonesa con peruana, del que me quedo jefe de cocina y bueno, ya más adelante entro en un restaurante de estrella Michelin. Bueno, pero si te fueras a describir con 3 palabras, ¿cómo te describirías? Loco, creativo y apasionado. ¿Y cómo pasa un mesero a llegar a ese amor por la cocina? Porque se nota cuando estás en la cocina, se te nota que realmente amas lo que haces. Te voy a contar una anécdota. Cuando era pequeño, yo creo que tendría unos 7 años más o menos. Me acuerdo, mi madre siempre cocinaba y yo estaba siempre al borde de la cocina viendo cómo mi mamá sofreía la cebolla o nos preparaba el desayuno y siempre me buscaba una sillita y me subía a lo alto e intentaba ayudarla, ¿no? Y mi madre, digamos, me inculcó un poco el tema de la cocina y de pequeño le decía a mi madre, yo voy a ser chef, cuando crezca voy a ser chef, ¿no? Luego ya más adelante pues se me cruzaron un poco los cables de alguna manera y me cerré en la cabeza que quería ser militar. Bueno, aviación, ¿no? O sea, meterme por la aviación y tal. Al final, mira, terminé pues siendo chef. En la cocina. Esos son tus primeros recuerdos entonces en una cocina, Sí. ¿no? Desde pequeñito viendo a tu madre cocinar. Bueno, mi padre y mis hermanas, algunos familiares que han probado comida que se parece bastante al sabor de mi madre, que lo tengo bastante en la memoria, ¿no? Todo lo que usaba, cómo cocinaba y por ahí fue que empezó el amor. Y bueno, de mesero, lo que te digo, entré en esta cocina, estaba de camarero en ese restaurante, pasa la baja y como yo soy apasionado de la cocina, me gusta cocinar, pues me lancé a la aventura y bueno, surgió ese amor que empecé a sentir por la cocina japonesa, que no sentía porque no comía ni pescado crudo ni nada y para mí yo trabajaba de camarero ahí, yo no prácticamente ni comía el sushi.
Sí, porque uno habla de comida japonesa y lo primero que piensa es en pescado crudo, Pescado crudo. ¿no? ¿Qué hace única a la comida japonesa? Yo creo que lo que hace única a la comida japonesa es la cultura, ¿no? En sí, de todo lo que se usa. La gente piensa, como decías tú, que la comida japonesa es solo pescado crudo y está Uno totalmente piensa comida erróneo. japonesa, sushi y Sushi arroz. y arroz, exacto. Y bueno, hay muchos platos de cocina japonesa, incluso de sushi, que no son con pescado crudo. De hecho, el pescado crudo no sabe a pescado, o sea, no sabe a, por ejemplo, un salmón cocinado, el sabor es totalmente distinto, es más fuerte que si te lo comes crudo. Los sabores son mucho más sutiles, por eso es fácil de comer. Claro, es cuestión de acostumbrarse al tacto en el paladar, al paladar, ¿no? De estas nuevas sensaciones de la comida cruda en Y el general. sushi es mucho de comer el sushi completo por una cuestión de mezclar los sabores que viene integrado Sí. digamos, en el paquetico en sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, hablamos de un nigiri, ¿no? Que es una bolita de arroz con un trocito de pescado que se le coloca un poco de wasabi dentro, ¿no? Para pues, potenciar los sabores. Y claro, cuando esto te lo comes, normalmente en Japón te lo ponen directamente en un platito pequeñito y tú coges y a la boca directamente. No lo puedes partir en dos, o sea, hacerle un bocado Mordisco. y dejarlo, no. Tiene que ser entero. De hecho, es una falta de respeto hacerlo. O sea, él tiene que ser O sea, culturalmente completo. hablando, Culturalmente, sí, exacto. wow. Pues claro, y es verdad que yo siempre había visto que normalmente, digamos, incluso a la hora de comer con los palitos tradicionales, pues agarras el sushi completo y te lo llevas a la boca completo. Hay varias Que- maneras de comerlo. Por ejemplo, lo suyo sería, o si los coges con los palitos, por los lados, ¿vale? Sin tocar el pescado, darle la vuelta, ¿verdad? Y hacia adentro con el pescado, hacia la hacia la lengua. lengua, exacto. Y la otra manera sería con la mano, ¿vale? Cogerlo directamente con la mano no es una falta de respeto coger el sushi, por ejemplo, los nigiris en este caso, o los rolls, con la mano. Bueno, no es falta de respeto. Pero sí es falta de respeto que lo muerdas y lo dejes o que lo metas directamente en la soja. Y en caso de que no tuviera soja, el bocado, el nigiri, ¿vale? O en este caso cualquier sashimi, ¿no? Los cortes de pescado crudo, pues sí hay que remojarlo, pero solo el pescado. El arroz nunca se moja en la soja. Y entonces cuando se sirve la salsa de soja, ¿para qué? ¿Para echarle por encima o cómo se No, utiliza a la hora de comerlo? se voltea el nigiri y por la parte del pescado se moja un poco En la salsa. en la salsa y ya luego se introduce en la boca. Wow. ¿Y cómo influye un poco la cultura japonesa a la hora de cocinar y de comer? ¿Cómo influye? Pues sobre De todo manera general, por ejemplo, después de haber trabajado tantos años en un restaurante japonés, ¿cómo influye en la manera de ver las otras cocinas, digamos? tiene mucho respeto, la cocina japonesa tiene mucho respeto por la materia prima. Es decir, por ejemplo, nosotros en los restaurantes, bueno, en la mayoría de restaurantes que he trabajado, que son de alta categoría, ¿vale? De alta cocina, nos llega el pescado entero. Nosotros, el pescado no viene limpio, lo limpiamos nosotros. Entonces quitamos escamas con mucho cuidado, quitamos tripas y entonces tenemos el producto desde cero nosotros. Es decir, sabemos cómo lo estamos manipulando, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos procesos para cuando es pescado salvaje, por ejemplo, que tiene un proceso diferente de congelación en un abatidor a menos 18, menos 20, menos 30, ¿vale? Que no cristaliza tampoco el pescado y mata las bacterias. Por ejemplo, en este caso, si son pescados de mar, la anisakis lo mata en caso de que tuviera, ¿vale? Y si son pescados de más de 8 kilos, la ciguatera, que también es un parásito que está dentro de los pescados grandes, que también se utiliza pues para eso, para matar cualquier bacteria. Entonces, la materia prima, hay un respeto total por ella, desde que se coge el pescado en este caso, o se mata el animal, bien sea pues un guayú, una vaca o lo que sea, ¿no? Que te llega a tus manos, tiene que haber un proceso de respeto del animal. De hecho, el pescado normalmente que se usa, el atún, que es importado, ¿vale? Es fresco, pero te viene con una trazabilidad, cuándo fue matado el animal, cuánto pesaba el animal, dónde se mató, cómo se desangró, etcétera, ¿no? Y hasta que llega el trozo que te llega a ti, a lo mejor serán unos 50, 60 kilos que te llega por trozo,
con su seguimiento de cómo fue el animal. Entonces hay mucho respeto por la materia prima y eso te influye luego a la hora de trabajar en otras cocinas, ese respeto que tienes que tener bien sea la carne, el pescado, claro. el producto que vas a terminar dándole al cliente. Y se nota mucho, por ejemplo, en la cocina japonesa, perdón, la estética que le ponen a la hora de la elaboración de un plato específico. Sí. O sea, se nota el cuidado en poner los productos de una manera X, de una decoración determinada. O sea, Sí. se nota cierta, digamos... Estética visual. Sí, estética visual en general, ¿sabes? Se nota mucho el cuidado a la hora de montar cada plato. No es lo mismo, por ejemplo, si vamos a comer en un restaurante de una finca, por ejemplo, que sabes que vas a un asadero, ¿no? Y que te van a poner pues la carne en trozos, las papas fritas por un lado y la ensalada como salga, ¿no? A que vayas a un restaurante, ¿no? Y lo visual también, ya sí cuesta un poco entrarle a comer pescado crudo, ya si lo pones bonito a lo mejor te gusta más visual, ¿no? Si entras por los ojos, luego ya tú vas mentalizado de que si entra puede por estar los ojos, rico. entra por la boca. Exacto. Entonces eso también influye, pero es que los japoneses son muy centrados, ¿no? Es decir, las piezas tienen que ser exactamente las piezas, no se pueden salir de ahí, hay un número que no se puede utilizar porque para ellos es pues un número de mala suerte. De mala suerte, ¿no? Que creo que tienen que ser siempre números impares, ¿no? Las piezas y cosas así. Bueno, algo que nos saltamos porque me estabas comentando antes de que comenzáramos a grabar, ¿dónde habías trabajado, este restaurante japonés donde habías trabajado y los años que estuviste como segundo jefe de cocina? Sí, bueno, estuve un par de años un año, en realidad fue como un año y medio que estuve en Kensei, ¿vale? Que es un restaurante que, bueno, está nombrado por la guía Michelin. De hecho, el primer, digamos, reconocimiento que tuvimos fue a los 3 meses de abril, ya estábamos recomendados por la guía Michelin y luego más adelante que yo me fui, pues tuvieron el primer Sol Rexol y ya están muy metidos en la guía Michelin, con Víctor Planas, que es un excelente chef, que estuvo muchos años trabajando con Ricardo Sanz, el fundador pionero, ¿no? También, digamos, nosotros le llamamos la eminencia del sushi en España, ¿no? Que es Ricardo Sanz, y con la cadena de Kabuki también, abriendo muchos restaurantes, hasta que él ya luego, pues, se decidió abrir su propio restaurante. Y con él empecé, me acuerdo cuando hice la entrevista con él, que le gusté mucho, pero yo le dije, mira, si tengo que venir a fregar platos, yo vengo a fregar platos, a mí no me importa, yo lo que quiero es trabajar. Eso le gustó a él mucho y a los par de meses de haber empezado, que no era de segundo de cocina, me pusieron como su chef y la verdad es que para mí ha sido una experiencia única y enriquecedora sobre todo porque es un chef que me ha abierto su conocimiento pleno. O sea, Wow, eso es importante. es muy importante y mucha gente dice, no, porque no te voy a revelar las recetas, no, porque al final son de él. No, es una persona tan generosa que comparte contigo todo, porque al final lo que quiere es que tú te desenvuelvas bien y que realmente que crezcas también, ¿sabes? Dentro de... Realmente cuando te dedicas a determinado sector y te encuentras con alguien, digamos, que se convierte en tu sensei, ya que estamos hablando de Japón, exacto. ¿no? Y que realmente te revela secretos y trucos que normalmente una persona común no lo haría por miedo a eso mismo, miedo a que el alumno supere al maestro, digamos. Sí. Cuando te topas con una persona así que realmente se convierte en una guía y te da todos los trucos habidos y por haber, eso te da un desarrollo y un crecimiento personal en la rama a la que te dedicas increíble. Total. La verdad que es algo a lo que estoy súper agradecido con él. Nos llevamos muy bien porque a pesar de que me fui de ahí, no me fui, digamos, de mala manera, me fui porque necesitaba un poco de descanso y estar con mi familia, que me demandaba tiempo mi hijo y mi esposa, y me he ido con las puertas abiertas y sé que si en algún momento decido volver, las tengo las puertas abiertas con él porque ha sido así, es muy... Restaurante Kensei. Kensei, sí. Valle del Duque. Valle del Duque. Es el lugar, digamos, que recomendarías 100% para probar la comida Diría japonesa. de los más top que hay, porque lo que te digo, respeta mucho la técnica, tiene una influencia pues, de cocina francesa también, porque él estuvo muchos años en la cocina francesa, hasta que luego descubrió su pasión por la cocina japonesa, entonces tiene una mezcla de varias cocinas y con muchas técnicas que al final resultan los platos una barbaridad. Wow. Y si alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo, nunca ha probado la comida japonesa,
¿por dónde debería comenzar? Yo diría que la comida japonesa hay que probarla 3 veces. La primera para que no te guste, la segunda para que le empieces a coger, y la tercera ya te va a empezar a gustar. Pero es muy importante saber dónde comes sushi. No vas a comer sushi en un buffet libre, porque los productos que van a usar son de la materia prima más barata que hay para poder cubrir el precio del plato al que se está, que vas a consumir al final, ¿no? Y si es un buffet libre, pues lo que te digo, tienen que hacer mucha cantidad y al final ellos no le van a tener ganancia a eso, ¿no? Pero sí buscar un restaurante y empezar por a comer platos de sushi que no sean crudos. Por ejemplo, en caso de un nigiri, pues empezar a comerlo flambeado, ¿vale? Que ya está en mitad cocinado el salmón, entonces es más agradable a la hora de morderlo, ¿no? Pues, las sensaciones en boca, ¿no? Y yo creo que sería lo suyo buscar un restaurante medianamente accesible. Pero siempre que se habla de comida japonesa, y ahora mismo tú diciendo, siempre se habla solo del sushi. Me imagino que hay otros muchísimos platos más que la gente no conoce. 450.000 platos, porque la ¿Qué cocina otros japonesa... recomendarías aparte del clásico sushi? Que Pues mira, cuando hablamos de un restaurante japonés, todo el mundo lo que piensa es en sushi. sí. Yo soy fanático del ramen, por ejemplo. El ramen es un plato japonés, ahora está mucho en auge a nivel mundial, ¿no? Están abriendo muchas franquicias de ramen. Es como una sopa, ¿no? Es como un caldo, ¿sí? Bien sea puede ser de pollo, de cerdo, ternera, mixto. Ya esto va dependiendo del chef, la intención que le quiera dar al plato y mezclarlo con los diferentes ingredientes, ¿no? Pues se utilizan los típicos fideos, ¿no? O también pueden ser fideos de udon, que se usan mucho, que son los más gorditos, ¿vale? Y pues se hace un fondo de estas carnes, pues de costilla de cerdo o de pollo, y bueno, lleva los fideos, lleva su huevito cocido, pero que no se pase, que esté todavía medio cocido, crudo por el centro, con la yema un poco... de hecho, los huevos se colocan en soja y se marinan también para que le quede esa parte por fuera y le dé un sabor diferente. Le queda la partecita de afuera como marroncita. Pues algas para saborizar también, que le potencien el sabor. Y ese es un plato que me gusta mucho, el ramen, que es fácil de comer y fácil de preparar también en casa, aunque crean que es difícil, es muy fácil hacerlo desde cero. Y luego también las tempuras me gustan mucho. Me gustan mucho las tempuras. La tempura kakiage ¿Qué es la tempura? La tempura, pues, coges, por ejemplo, la kakiage en este caso, que es verdura, ¿vale? Se corta la verdura en finos... ay, se me fue el nombre, muchacho. En lonja. Sí, en palitos así como larguitos, ¿no? Las mezclas todas, pues a zanahoria, estas verduras que son así de cebollín, todas, las mezclas todas, ¿vale? Y haces coges como un poco de eso y lo metes en la mezcla de tempura, ¿no? Que es huevo pues con harina y harina especial para tempura que la hace crujiente por fuera. Y esto lo pones a freír y se te quedan todas las verduras mezcladas como una tortita súper crujiente, que a la hora de meterlo en este caso pues sería la salsa o una ponzu o algo brutal, porque la combinación es súper crujiente, todas las verduras en boca y con la salsa es una bestialidad. Se usan mucho, ahora que te escucho hablando de la comida japonesa en general, se usan mucho los términos en el lenguaje propio. Sí, no hay otro método de comunicación. Porque ahora mismo fuiste a decir complicado. Verdura y lo comentaste en japonés. Sí. O sea, se usa muchísimo todo el tiempo términos en el propio idioma. Terminología japonesa, los cuchillos o sea, tienen sus nombres en japonés. Hay cuchillos que son específicos para cortar algunos productos, otros que son para despiezar, ¿no? Otros que son solamente para sashimi, otros que son para cortar huesos. Entonces se usan mucho los términos y a veces es una locura porque tú estás pensando en español, pero tienes que traducir en tu cabeza cómo se dice ese alimento, o cómo se dice, por ejemplo, las pastas miso, si es shiro miso, o si es, por ejemplo, shiro blanco, ¿no? O si es dulce, o si es
el nambansuke, por ejemplo, nadie sabe qué es eso, ¿no? O sea, O todos los kakiage, términos todo el tiempo en japonés. son todos los términos en japonés, entonces muy... Ahora que estabas hablando mencionas el sashimi, eso es otro plato de la comida japonesa. Sí, el sashimi ¿Qué es? sería lo que vendría siendo el corte de pescado crudo. Pues bien sea salmón, atún, las diferentes partes del atún, ¿no? Que sería, por ejemplo, el atún, el lomo de atún, la parte de arriba se utiliza la parte más que no tiene grasa, ¿verdad? Es pues lo que se conoce el atún rojo, ¿no? La parte que no tiene. Después tiene una parte de abajo que lleva un poquito más de grasa, que sería el chutoro, ¿vale? O la parte de arriba del maguro. Y luego tenías la parte de la ventresca, que es lo que se conoce como otoro, que es la parte que más tiene grasa del... Vamos, que igual entras a la cocina de un restaurante japonés y no te enteras de nada de lo que están hablando. Claro, y te lo dicen como que aquí tenemos chutoro. Y ojo, el menú en esos restaurantes suele estar en qué idioma. Esas palabras se suelen usar en los menús. Sí, de hecho normalmente las tienes en español o inglés y luego bajo toda la traducción en japonés. Toda la traducción en japonés. Agüita. Wow. Sí. ¿Qué errores más comunes te has topado en la cultura occidental respecto a la cultura de la cocina japonesa? ¿Qué errores normalmente cometemos nosotros los occidentales cuando hablamos de la cocina japonesa en general? Bueno, errores se cometen muchos. Ya lo dijiste al principio, que, por ejemplo, dice sushi y ya te viene a la cabeza el primer error, ¿no? Que es pescado crudo y es al revés, ¿no? No tiene nada que ver. El sushi tiene que ver con dos partes, ¿no? Del shi, del meshi, ¿verdad? Meshi, que significa arroz, y su, que es del vinagre. Entonces, sushi, vinagre, arroz. Es una mezcla del arroz y el vinagre, ¿no? O arroz avinagrado sería. Entonces, la base principal del sushi no es sashimi, no es sushi, por ejemplo, que es solo el corte de pescado. Sushi es todo lo que tenga que ver con el arroz. Es decir, cualquier alimento que vayas a consumir que tenga arroz con vinagre. Eso sería sushi. El resto sería cocina japonesa. O sea, que hablamos de sushi, pensamos en pescado y realmente sushi lo que tiene que ver es directamente con el arroz. Exacto. Y en este caso serían los nigiri, lo que se conoce como sushi. ¿Vale? Porque luego tienes los rolls, tienes los típicos rolls que son diferentes. Por ejemplo, uramaki. Ura, que significa inverso. Y maki, que es roll o rollito, ¿no? Entonces, ya sabes que maki, oso maki. Oso pequeño, maki, roll. Entonces, es un roll pequeño, que esto es lo que tienen la larga por fuera y un solo ingrediente, a lo mejor tiene atún, salmón o pepino o cualquier que tenga un solo ingrediente en el centro. Luego tienes los futo maki. Maki ya sabemos que es roll. Y futo, ¿qué se te viene a la cabeza que puede ser futo? Futo, grande. Entonces, futo maki, roll o rollito rollo grande. Exacto, que son los que llevan más de un ingrediente. Más de un ingrediente. Y así sucesivamente. ¿Y hay algo que te hayas topado que la gente cree que es japonés y no lo es? Hay mucha fusión ahora, entonces yo más que fusión diría que hay mucha confusión. Entonces, en una parte es buena la fusión porque te da pues a sabores nuevos, ¿no? Mezclas unas culturas, por ejemplo, la cultura Nikkei, que fueron los inmigrantes japoneses que fueron a Perú y como no tenían sus productos allá, pues empezaron a usar productos locales de Perú y así es como nace la cocina Nikkei, ¿vale? Que es peruana, japonesa. Pasa lo mismo ahora que están haciendo fusiones, pues a lo mejor colombianos, venezolanos están fusionando estos alimentos, o en Brasil también, que ahí en Brasil hay mucho Nikkei, pero fusionado con la materia prima de Brasil. De hecho, creo que Brasil está entre, si no el segundo, el tercer país con más influencia de sushi a nivel mundial. Primero sería Japón, segundo Estados Unidos y en tercero sería Brasil. O sea que hay mucha cultura de sushi a nivel mundial y ahora se está expandiendo bastante. Claro, cada país lo toma ahora como fusionarlo con sus productos y con sus comidas y hacer, digamos, una nueva cocina japonesa, ¿no? Y por eso creo que hay un poco de confusión a la hora de comer sushi tradicional. Y ahora que hablas de eso, al principio me comentabas de que, por ejemplo, el nigiri se agarra y se moja en la salsa de soja solo el pescado. Pero los diferentes tipos de sushi que existen, ¿cuál sería la manera correcta de comerlo? Independientemente de que te gusta, lo agarras y te lo comes y ya está. Pero digamos, la manera correcta, culturalmente hablando,
¿Cuál sería la manera de hacerlo? Ya de te digo comerlo? que cuando un chef, un itama, en este caso japonés, tradicional, si estás en Japón comiendo, lo que te ponga en el plato va directo a la boca. Si te ponen salsa es que es para mojar. Por ejemplo, la tempura. La tempura, o te cogen un langostino salvaje, ¿no? Te lo pasan por la harina, la tempura, lo fríen, te lo ponen en la mesa y luego te ponen una salsita al lado, ¿verdad? Te ponen a lo mejor una salsita al lado o nabo rallado, que es para mezclar con la salsa, y ahí sí tienes que mezclarlo. Pero si te ponen en el plato y no te ponen nada, es que va directamente a la boca. No tienes ni que preguntar por soja ni nada, porque ya tiene, de hecho, pasan con una brocha por encima al pescado un poco del preparado que tienen para colocarle a esos tipos de O alimentos. sea que sería un error llegar a un restaurante que te sirva un determinado tipo de sushi y preguntar por algo que no está ya en el plato. Exacto. Normalmente en los restaurantes occidentales sí te suelen poner, y por ejemplo, te ponen en wasabi jengibre, ¿no? Si ves el jengibre rosado, ni lo pruebes. Solo hay químicos dentro. El jengibre tiene que tener su color natural y de hecho intentamos hacerlo desde cero, ¿vale? Y si viene en bolsa, que a veces viene encurtido en bolsa, lo lavamos muy bien y le hacemos un preparado nosotros de vinagre con sal y tal, y lo reencurtimos para quitarle todos esos sabores que vienen ya de bolsa y de químicos que traen. Pero si es posible hacerlo desde cero, también lo hacemos desde cero, que es muy sencillo hacerlo también. Y luego el wasabi que colocan no, solo lleva un 1% de wasabi, el resto son mezclas de rábanos, mostaza, etcétera. Entonces, el wasabi es una raíz, No pica ¿vale? lo que tiene que picar. Que no pica lo que pica cuando vas a si pica mucho en un restaurante de sushi el wasabi, no es wasabi natural. Entonces, se raya al momento. ¿Y por qué se raya al momento? Porque pierde ese picor. Si lo dejas mucho tiempo al aire libre, se le van todas las propiedades. Entonces, luego te queda un sabor como dulzón. Y el wasabi fresco tiene eso, como un sabor dulzón, pica un poquitito y te abre eso, es muy nasal, ¿sabes? El picor es nasal. Entonces te ayuda también a percibir bien el sabor del producto que vas a consumir. Y ahorita le pasamos un poquito por arriba, pero ¿cuál fue tu primer contacto en sí con la cocina japonesa? ¿Cómo llegas a, digamos, a la cocina, a ser chef, a aprender tantos temas de cocina japonesa pura y dura? Bueno, como te comenté ahí en ese restaurante en el que al final me quedé de jefe de cocina, que no tenía ni idea de que era un jefe de cocina, pues allí fue donde yo empecé mis inicios y empecé a comprar libros de cocina japonesa, de técnicas japonesas, y a leerme. Pero Y a empezaste leer. directamente en la cocina, no, empezaste como mesero, me Empecé comentabas. como, sí, como camarero en ese restaurante, que pasa lo de la baja de este cocinero que estaba, y yo me ofrecí y me quedé. Y claro, yo estuve como 3 años en ese restaurante que me llegué a quedar de jefe de cocina. Entonces, pero yo sentía que me quedaba corto, que necesitaba algo más, que estaba estancándome, que yo sentía que tenía que sacarle más potencial a esto. Y ahí fue cuando empecé a comprar libros, a leerme, y dije, no, me voy a meter currículum por fuera, y empecé a trabajar con otros chefs que eso te curte, digamos, de alguna manera, ¿no? El estar trabajando con otros y ver otras técnicas y ver que no solo el sushi se quedaba en eso que habías aprendido en ese sitio, sino que había más, y era un mundo tan grande que al final flipas en colores porque no puede ser, esto no lo he probado nunca, jamás en mi vida pensé que yo que sea, a lo mejor el calamar crudo. Yo sí comía, por ejemplo, calamar, pero a la romana, frito, Sí, ¿sabes? los clásicos que te Pero topas aquí en Occidente. cuando llegué a probar el calamar crudo por primera vez, para mí fue una explosión brutal. Aparte lo probé con Víctor. Eh, tiene en su restaurante un nigiri, que es, digamos, el nigiri, uno de los platitos estrellas, ¿no? Que el arroz del sushi se hace con tinta de calamar pasteurizada, se hacen bolitas y se fríe la bolita de arroz negro. Y luego se le coloca un tartar por arriba de calamar crudo, ¿vale? Con ralladura de lima y soja, y es ¡buah! Una explosión de sabores, porque el calamar crudo es dulce, parece que estás comiendo azúcar. Es increíble, me encanta.
Wow. ¿Y qué es lo más difícil de dominar como chef en la cocina japonesa? Lidiar con el personal. Eso es lo más difícil. O sea, nada que ver con la comida. No. Sobre todo el lidiar con el personal. Cuando estás a cargo de más de 5 personas en la cocina es muy complicado que todos vayan al ritmo, que todos sean responsables con lo que están haciendo, que todos traten la materia prima como tienen que tratarla. Entonces tienes que estar muy pendiente de eso. Al final, si la materia prima la tratamos mal, el producto final va a ser malo. Claro. Entonces hay que tener un cuidado en cada paso que se gestiona hasta que llega a la mesa del cliente. Incluso si nosotros gestionamos bien la materia prima y luego en el camino el camarero de mala gana lo entrega al cliente, el producto final, aunque esté bueno, va a ser malo. Simplemente por el trato que Sí, se le da claro, al la cliente. experiencia del Entonces, cliente pues cambia. claro. Entonces todo es un proceso que se tiene que gestionar incluso hasta cuando entregas el plato, recalcar a la persona que va el plato, cómo es, explicárselo y se hacen muchas reuniones con el Porque personal para lleva también explicarle. algún tipo de, digamos, de formación en sí de los camareros a la hora de entregar el plato a la mesa. Muchísimo. Independientemente de que se sirve por el lado derecho, ¿sabes? Pero me refiero a algo específico que sea de la cultura y la comida japonesa. Sí, la manera la manera en que, cómo se ingieren, por ejemplo, si pones varios tipos de pescados, cuál debe ir primero y cuál debe ir de último. Tiene como una secuencia, no puedes a lo mejor cometer el más graso de primero porque eso ya te va a quitar el sabor del, si te comes un pescado que a lo mejor tenga menos sabor, como un pescado blanco, una lubina, por ejemplo, ¿no? Entonces intentamos que los sabores sean del más suave al más intenso siempre al final. Entonces, si tienes que dar una formación a los camareros, porque a la hora de llevar el plato, si tienes este tipo de combinaciones de pescados distintos, ¿verdad? Cuando lo presenten, tiene que decir, recomendamos que se coma primero tal, segundo este, el tercero este, o en este sentido. Intentamos también colocarlo en el plato de que para el cliente sea fácil, por ejemplo, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Ya tú Sí, que sabes. sea fácil identificar Exacto, de dónde a dónde como. exacto. Pues recomendamos que se coma de derecha a izquierda. Ya tú los colocas en el plato, así también le facilitas la experiencia al cliente, una buena experiencia, ¿no? Claro. ¿Y has tenido quizás alguna experiencia o formación con algún chef japonés? De momento no. Cuando cayó la pandemia me iba a ir a Japón, que al final no me pude ir porque cerraron la frontera. Pero mi idea era irme a Japón un par de meses allí. Digo, bueno, o sea, a lo mejor me pongo un año allí y formarme con algún chef ahí. De momento no he tenido la oportunidad de irme a Japón, pero pronto lo voy a hacer porque es indispensable para mí. Porque como chef, sí o sí te apasiona muchísimo más la comida japonesa que cualquier otro tipo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Me he estado en varias cocinas y las domino bien porque me gusta la cocina. Pero luego cuando estoy trabajando en cocina japonesa, es que la creatividad que tengo es infinita. Mucho, o sea, No, y es que se te nota. A la hora de hablar de cocina japonesa se puedo te hablar nota. y enseñarte recetas y recetas y recetas. Y a lo mejor voy a comer en un restaurante y digo, este sabor me gustó, pero es que le falta algo. Si lo mezclo a lo mejor si hacemos por ejemplo, este brownie está rico. Vamos a intentar hacer un brownie de miso. ¿Cómo quedaría un brownie de miso? Un brownie con té matcha, no sé, con coco. Empiezas a hacer mezclas de cosas, ¿no? De productos que tú tienes en tu cabeza, Y a pero a meterle imaginarte qué productos tal el japoneses, sabor. ¿no? Y a imaginarte cómo sería. Ya haces pruebas y dices, uff, está brutal, pero ahora le falta esto. Y entonces, para mí se me hace muy sencillo y tengo, digamos, el don porque pruebo una comida y diferencio mucho Eres los capaz. sabores. Tengo esa capacidad de saber qué usaron, qué especias, exacto, por ejemplo, tiene romero, tiene cilantro, sabe como no sé, eneldo. Tengo Ojo, que esa facilidad. esa capacidad no la tiene todo el mundo, ¿eh? No, Independientemente de que sepas cocinar, el probar algo y realmente diferenciar los sabores que van incluidos en eso que estás sí, probando es bastante complicado. sí. Yo trabajé con un chef en Islandia que cuando se acababa alguna salsa, él la probaba el poquito que quedaba, digamos, en la botella y él Y con replicaba. ingredientes replicaba, digamos, bastante similar el sabor a la salsa Sí. original. Y yo la primera vez que vi eso me quedé como, wow. Sí, pero eso no se gana solo tampoco, eso se gana experiencia. Sí que tenemos una parte más desarrollada que a lo mejor del resto.
del gusto, por ejemplo, o del olfato. Y por eso a lo mejor es que se me da un poco más fácil. Y es fácil cocinar cocina japonesa en casa con ingredientes comunes. Extremadamente sencillo. Lo que pasa es que es más que difícil, es laborioso. Muy laborioso. Porque necesitas, digamos, muchos implementos. El arroz se consigue fácil en cualquier tienda de productos asiáticos. Algún arroz que sea medianamente bien, por ejemplo, porque hay muchos tipos de grano de arroz. Entonces, el que se suele usar en alta cocina es el arroz koshihikari, que es un tipo de arroz específico que se cultiva en Japón, ¿vale? Y después tienes otro tipo de arroces, que está, por ejemplo, el carroz, por ejemplo, que también se suele usar para la cocina japonesa, porque es glutinoso y se usa de menor calidad, ¿no? Y luego tenemos hay uno que es de la marca Okome-san, que se suele conseguir bastante fácil. Es un arroz que razonablemente bien para cocinar en casa y al final tienes un buen producto. ¿Y qué propiedades específicas debe tener este arroz para la cocina japonesa en sí? O sea, ¿por qué no puede ser, digamos, un arroz común? Si usas un arroz común, la cantidad de almidón que tiene va a ser diferente a la cantidad de almidón que tiene un arroz para el sushi. De hecho, si cuando nosotros empezamos a preparar la cocción del arroz, tiene tanto almidón y se convierte tan glutinoso que cuando estás lavando el arroz, porque hay que lavar el arroz varias veces, ves cómo sale todo ese almidón blanco como un agua lechosa, que es lo que tenemos que intentar quitarle porque tiene tanto exceso que si lo cocinaras con eso se te quedaría una pasta Esto es lo hecha. que lo hace, digamos, que sea pegajoso a la hora de armar la Eso es bolita uno del sushi. de los... Te pregunto como niño que está aprendiendo a hablar, Sí, ¿no? sí, sí. Esto es de lo más... Una de las cosas que hace que el arroz se pegue, pero luego ya ahí añadimos pues el sazón, digamos, ¿no? O lo que se le coloca al arroz para que esté apto para sushi, que es el vinagre. Que de hecho en la antigüedad, ¿cómo surgió el sushi? Pues los pagos que se hacían al imperio japonés eran con pescado. Entonces cogían el pescado y para que no se dañara el pescado, colocaban capas de arroz, pescado arriba, arroz, y entonces esto hacía que se fermentara el ácido láctico, hacía que hubiera un proceso de fermentación, que no se podía comer el arroz en aquel momento, pero luego llegó con el cultivo del grano de arroz y la industria, empezaron a llegar pues, productos derivados del arroz, como fue el vinagre de arroz, etcétera, ¿no? Y al llegar el vinagre de arroz se introduce al arroz que se sacaba del pescado y ya era apto para consumir. Antes pasaban de un proceso de que duraba a lo mejor semanas a tenerlo en horas, un arroz preparado para comer sushi. Wow. Ese, digamos, es el inicio de ¿Cómo se descubrió el sushi? cómo se descubrió el sushi. Algunos dicen que vienen de China, otros dicen que vienen de Mongolia. No hay certeza alguna de cómo, porque más o menos en esas culturas se hacía todo lo mismo, ¿no? Lo que te estoy comentando, para un método de conservación. Ahora regálanos una receta para la gente que nos esté viendo. Algo que sea fácil de preparar en casa. Para la gente que le gusta el sushi, por ejemplo, Disley, mi esposa le encanta el sushi. ¿Alguna receta que le sea fácil de preparar en casa? Muy Y sencillo. que se quede, pero vamos, con Muy deseo de más. sencillo. Mira, coges la soja y coges parte igual de soja y le pones azúcar, ¿verdad? Azúcar y lo pones a fuego muy bajito y vas espesando. Eso es lo que vas a hacer una salsa. ¿Azúcar parda o blanca? No, azúcar blanca. Y reduce a fuego muy bajito y hasta que se te espese, se te va a quedar como un caramelo. Eso es lo que llamamos tare, ¿vale? Que es como una salsa, una teriyaki, digamos de alguna manera, parecida a la teriyaki, esa textura. La reserva. Coges la verdurita que te dije, que vas a flipar cuando la pruebes porque es una pasada. Coges la verdurita, zanahoria, toda la verdura que quieras cortar, pues... calabacín, etcétera, ¿no? Coges varias, cebollín largo, puerro, lo mezclas todo. Coges harina normal, le pones un huevito y le pones una cucharadita de maicena. Te estoy diciendo para que no hace una mezcla rápida de
de harina de tempura con agua. Sumerge, tiras a freír a fuego medio alto, que se le cree esa capa por fuera, que te va a quedar cocinada la verdura, porque como ya está cortada, es muy rápido de cocinar, y te va a quedar esa capa crujiente por fuera. Según salga de ahí, dejas de enfriar 2 segunditos, metes en la salsita y para adentro. Y eso es una pasada. Y es una bobería, en realidad, porque es verdura y soja reducida. ¿Y este plato se llama? Kakiage. Kakiagi. Sí, tempura kakiage. O sea, extremadamente fácil de hacer. Súper Digamos fácil. vamos a traducirlo al occidente, es como unas frituras con vegetales dentro. Exacto. Pero el sabor que le das y el toque es totalmente distinto. Sí, por la manera de prepararlo. Exacto. Y usando la salsa de soja, claro, como base, ¿no? Sí. Wow. ¿Y qué te enamoró? Para ir un poco cerrando toda la charla que hemos tenido acerca de cultura japonesa, porque me está dando deseo de comer sushi. ¿Qué fue lo que más te enamoró de la cultura, de la cultura japonesa, de la cocina japonesa? Bueno, como te dije antes también, yo creo que el respeto y la armonía que hay que tener del producto. Yo creo que eso, más que la cultura en sí, que tiene una cultura espectacular, es el respeto que tienen hacia cada producto. Desde que sale de la tierra, desde que sale del mar, o desde que se sacrifica un animal, hasta que llega a tu boca. O sea, para ellos tienen que haber un respeto máximo, ¿no? Entre especies, ¿no? Entonces, cuando sacrifican los animales, pues los sacrifican y de la mejor manera para que el producto se conserve el mayor tiempo posible. Wow. Y para mí eso, Realmente yo creo que el respeto que hay que hacer al producto, que muchas veces se pierde en las cocinas. eso te iba a decir que normalmente en el resto de culturas pues el animal se mata porque ya está, que vamos a comer Exacto. y listo. O bueno, coges un producto y bueno, lo descongelamos en agua, no tenemos técnica o asimilamos el respeto que tenemos hacia ese producto. Pues bueno, si se queda por fuera de la nevera, que se quede por fuera de la nevera. No, o sea, es importante que los cuchillos estén afilados, muy afilados, porque si no cortas a lo mejor un pescado con el cuchillo que no tenga filo, sí se corta, pero luego el corte no es brilloso, le cambia el sabor luego y la textura también le cambia el pescado. Entonces, son muchas cosas que, por eso hablaba del respeto, ¿no? Los cuchillos se afilan prácticamente todos los días. No hay día de descanso para los cuchillos. Todos los días tienen que estar en punto máximo. Que pues yo he de visto filo. que a la hora de cortar el corte de pescado se hace con mucho cuidado. Primero, te facilita la hora de trabajar. Y segundo, cuando cortas el pescado y le das un brillo que es increíble. O sea, una cosa es que te lo estoy explicando y otra cosa es cuando lo ves y lo haces tú, que dices, tienes razón. Cortar con un cuchillo desafilado y cortar con un cuchillo con el filo óptimo es totalmente distinto. ¿Tienes alguna anécdota? Algo curioso que nos cuente. Con cuchillo. Con un cuchillo. ¿Qué te pasó? Pues mira, esto fue empezando. Creo que la única vez que me he cortado muy fuerte, ¿vale? Comenzando en este restaurante que empecé a trabajar con sushi, pues hasta una chica que me parecía atractiva y me había pedido comida para llevar y estaba cocinando delante de ella, preparando, y estaba todo impresionado porque yo le estaba haciendo, y bueno, yo la estaba intentando impresionar también un poco. Y estoy cortando y corté tan rápido que no me fijé y me corté la punta del dedo. Literal, o sea, me quedé sin toda esta parte del dedo, uña y todo. Lo que hice fue yo, no sé cómo aguanto y cerré el puño rápido así. Le digo a mi compañero, oye, quédate aquí que me corté. Y me fue corriendo y la verdad que, bueno, ya se ha recuperado el dedo y fue una anécdota así que me acuerdo que me da mucha risa porque, imagínate, yo tenía 20 añitos, algo así, o 22 años creo que tenía. O sea, Wow. Entonces ya llevas, ¿cuántos años llevas ya en la cocina japonesa? este año hago, sí, 13 años. Wow. 13 años que empecé con esta locura. ¿Y haces de la algo en cocina. redes sociales o, sabes, algo que la gente pueda ver realmente el trabajo que haces con la comida mis japonesa? redes sociales, Andrés Revilla. De todas maneras, aquí encima siempre dejo el Instagram del invitado. Pero haces algo Ahora mismo, que la gente pueda ver. mismo no estoy haciendo nada. Tenemos pensamiento de hacer una apertura de un restaurante de sushi, pero bueno, lo iremos informando por ahí por las redes sociales.
y a veces, bueno, tengo contenido que han compartido también cuentas grandes de sushi, ¿no? Que han compartido algún trabajo, algún rol que he hecho. Pero tengo fotos de lo que he hecho ahí. También estaba dando en una escuela de aquí de Santa Cruz. Estaba dando cursos de iniciación al sushi y bueno, estuve... Como instructor. Como instructor, sí. Como sushi para gente de casa. Cómo hacerlo. Entonces les daba un curso de 4 horas. Oye, eso no sería mala idea de hacerlo en redes sociales, ¿eh? Sí. De crear contenido en redes sociales. Tenía un curso que dura 4 horas, ¿vale? Que entonces te explico un poco la teoría, una media horita de teoría de cómo fue que surgió el sushi, a dónde nos dirigimos y por qué tenemos que usar estos productos, ¿no? Y luego nos ponemos manos a la obra, todo el mundo con su delantal y tú mismo eres el que haces tu sushi. Tú lavas tu arroz, tú lo cocinamos entre todos, ¿vale? Preparamos la mezcla, cada uno prepara sus rolls, cada uno se corta su pescado, cada uno se corta todos sus ingredientes, al final te comes el plato final tú mismo también, compartiendo con una copa de vino que es espectacular y la gente pensaba que a lo mejor no se podía hacer sushi, terminan haciéndolo en una clase, en una masterclass de alguna manera, ¿sabes? Wow. La experiencia debe estar brutal realmente, Sí. ¿no? Andrés, lo último que hiciste como, digamos, profesional de la cocina fue un restaurante familiar. Sí. Hace poco lo cerraron y ahora me comentabas que tu próxima andadura lo que quieren hacer es precisamente abrir algo que tenga que ver con la comida japonesa. Sí, bueno, y me fui Adelántanos algo si se puede. Me fui de Kensei con un pesar porque quería llegar bastante lejos y Víctor me estaba ayudando mucho en ese sentido. Pero tenía a cambio que sacrificar tiempo con mi familia y dedicarle tiempo pues, a mi sueño, ¿no? A ser reconocido, a trabajar con un gran chef, ¿no? Digamos, para mí es uno de los mejores chefs con los que he trabajado y si no, de los mejores chefs de la isla de Tenerife en cuanto a cocina japonesa, ¿vale? Y claro, eso me hacía que quitara tiempo de mi familia y mi hijo estaba empezando a crecer y necesitaba dedicarle más tiempo a él, entonces decido irme al restaurante familiar de mi suegra y allí pues hacer cocina mediterránea. Y ahí estuve casi 3 años, que bueno, hemos cerrado ahora por cuestiones que se nos van de las manos a nosotros, ajeno a nuestra voluntad después de 20 años. Y sí, nuestra idea es pues hacer lo que más me gusta, que es la cocina japonesa. Entonces estamos creando un concepto distinto de la cocina japonesa, pero sobre todo respetando la cultura, que es muy importante respetar el alimento y la cultura en sí, ¿no? Y no desagraviarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, vamos a ver en los próximos meses que si adelantamos algo por ahí, que hay algo pendiente y a ver cómo nos va y lo que Dios nos ponga por delante. Andrés, pues ha sido un placer conocer un poquito más que la cocina japonesa no es solo sushi y pescado crudo. Muchísimas gracias a ti por la invitación y... ¿Qué te ha parecido el formato? Espectacular, me encanta. Desde que lo vi al principio te lo comenté, me encantó, me encanta el set. Pues ahora lo que no hemos dicho en capítulos anteriores, dale like y suscríbanse. Y suscríbanse. Sí. Pues está bueno. Y al final te olvidas de que las cámaras están ahí siempre. Te olvidas porque yo también soy un pionero de esto, ¿no? De estar enfrente a cámara. Y claro, pues todavía estoy como... Pero realmente te olvidas de que las cámaras están ahí grabando. Te olvidas total. Al final estás muy, muy a gusto porque la conversación se hace muy amena. Estás hablando con una persona muy cercana y les recomiendo a todos de verdad, si quieren venir, que vengan. Y todavía lo hacemos con guión para tener un poquito de, digamos, de contexto, ¿no? De principio a fin, de qué vamos a estar hablando y demás, pero me imagino que con el tiempo, pues, vaya siendo un poco más fluido mucho también. Mejor, de verdad, y te deseo lo mejor de los éxitos porque de verdad que se ve el esfuerzo que le pones, el cariño que le pones y ahí es donde está la importancia, ponerle mucho amor a las cosas. Siempre. El respeto por el proceso, ¿no? El respeto por el proceso. Como la pura cocina japonesa. Exactamente. Pues nada, ha sido un placer. Arigato gozaimasu. Gracias.